Cuando hablamos de filtración, mucha gente, y más a mí me ha ocurrido mucho en países que están todavía por desarrollar, ¿no? Pues piensan que quitamos de todo, ¿no? Pones un filtro y aquello ya es potable, y no es eso, ¿no? Hablamos de filtración física en riego, y cuando usamos la palabra física quiere decir eso, que retenemos esas partículas o esos sólidos en suspensión del agua de un cierto tamaño, es decir, vamos a retener y no eliminar. Veréis muchos artículos, incluso científicos, que hablan de eliminación de partículas con filtros de discos o arena y tal, y eso no es cierto, no estamos eliminando nada, estamos reteniendo, estamos ofreciendo una barrera a esas partículas, y aguas abajo de esos filtros vamos a tener agua libre de esos, digamos, partículas en suspensión. La partícula es tan pequeña que o no se puede retener físicamente, hace falta adicionar algún coagulante para que se aglomere con otras partículas y así poder retenerlo, que se utiliza mucho ese sistema porque es algo muy económico, o nos hace falta membranas de ósmosis y trabajar con otras tecnologías. ¿Por qué instalar un sistema de filtrado? La primera ventaja es mantener, como pone aquí abajo, mantener el comportamiento hidráulico de las conducciones. Esto es así porque si nos quitamos todas esas partículas, esos sólidos en suspensión, las conducciones, todas las tuberías de PVC, de polietileno, de lo que sean, vamos a conseguir una mayor vida útil de estas tuberías. Por tanto, vamos a mantener también un comportamiento hidráulico. ¿Por qué? Porque si en una tubería van precipitando todas estas materiales, toda esta suciedad, todas estas partículas, al final la sección, el diámetro también se va a ir reduciendo. Entonces va a ir incrementando presiones, en fin, se va a ir, digamos, empeorando esa instalación o ese diseño que se hizo previo. Por otro lado, también vamos a disminuir las labores de mantenimiento. Esto es capital hoy en día. Todo lo que podamos reducir las labores de mantenimiento, la gente que haya en finca simplemente para labores de mantenimiento, es un coste adicional que quizá ni lo necesiten, ¿no? Entonces por ahí vamos, a reducción de costes. Si estás cuidando del sistema, vas a tener que mantenerlo, digamos, de una manera más eficiente, pero no vas a estar reparando problemas que te evitas instalando un sistema de filtrado. Y por último, y lo más importante, es que tienes un sistema de riego por goteo, aguas abajo, que están suministrando agua y fertilizantes a la planta, esa planta que te va a dar una producción que al final hablamos de euros por hectárea. Si ese gotero se obtura, esa planta va a reducir su producción y tu bolsillo lo va a notar. Por tanto, eso hoy en día en una agricultura intensiva o superintensiva es intolerable. Si no instalamos el filtro, vamos a correr ese riesgo de que esos goteros se obturen. No nos lo podemos permitir hoy en día. O sea, no hay instalación de riego por goteo que no sea capital instalar un sistema de filtrado. Entonces, esa es la mayor ventaja. ¿Por qué debemos de clasificar las partículas? El tamaño de la partícula puede influir en que obture directamente un gotero o que no lo obture directamente. ¿Qué pasa? Que si no tiene ese riesgo de obturación directa, puede ser que se aglomere con otras partículas y sí lo tenga. Por tanto, podremos clasificar ahí, ¿no?, según tamaño de partícula. Pero es que también podremos clasificar según el origen de la partícula. ¿Por qué? Porque nada que ver tiene cuando el origen de esa suciedad, el origen de esos sólidos en suspensión, tienen un origen físico, químico o biológico. Cuando hablamos de origen físico, hablamos de arenas, ¿vale? Hablamos de materiales minerales y demás. Cuando hablamos de origen químico, hablamos, por ejemplo, de precipitaciones, de carbonatos cálcicos, es súper común en el riego por goteo, ¿no?, dependiendo de las aguas y demás. Y cuando hablamos de origen biológico, hablamos de proliferaciones, de bacterias, de algas y todo ese tipo de cositas. ¿Cuáles son las causas que pueden obturar el gotero? Y esta es una de las que a mí más me interesa que no sé, que nos vayamos con esto por lo menos claro. Uno es la calidad del agua. La calidad del agua, como hemos visto antes con las partículas en suspensión, va a depender muchísimo del sistema de filtrado que utilicemos. Y lo veremos después cuando hablemos de diferentes, digamos, orígenes del agua, si viene de canal, si viene de un embalse, si viene de pozo. Lo siguiente son las características de la instalación. Las características de la instalación
Yo no puedo diseñar un sistema de filtrado para que no se obturen los goteros si no conozco esa instalación. Es decir, los elementos que tengamos de protección van a ser vitales. Hablamos aquí de ventosas, de colectores de drenaje y todo este tipo de asuntos que también van a favorecer o a desfavorecer la obturación de los goteros. La práctica del riego y el manejo. Aquí os había puesto una imagen del CropWatt, no sé si habéis trabajado con eso. Al final el manejo en el riego por goteo va a influir muchísimo en que se puedan obstruir o no los goteros. Yo puedo tener un sistema de filtrado de la leche y regar una vez 10 horas cada mes. Entonces eso, ligado al riego por goteo, parece algo inviable, pero se hace a día de hoy. Nosotros ya no lo haremos, porque hemos nacido en este mundo del riego por goteo, pero la gente, los agricultores que han ido adaptándose, siguen pensando que hay que regar mucho y da igual que regues mucho y se pase un mes entre un riego y otro. En riego por goteo ya sabemos que hablamos de riegos cortos pero muy frecuentes. Eso también va a condicionar la obturación del gotero, si no hacemos un buen manejo, si no hacemos una buena práctica de riego. Las labores de mantenimiento, como todo cochazo, como toda instalación industrial, por buena que sea, requieren unas labores de mantenimiento. Estas son muy simples en una instalación de riego por goteo, pero son capitales. Cada 3, 6, 12 meses, dependiendo de la instalación, del agua y del manejo, haremos labores de mantenimiento, que estas son súper simples. Limpiar los finales de línea, todos los precipitados y toda la suciedad se va a ir acumulando siempre al final de las líneas de goteo. Habrá que limpiarlas de vez en cuando, cada finca será diferente, pero ahí vas a ir trabajando esa prevención en obturación de goteros. Y por último, las características del emisor o gotero, porque cuando elijamos un gotero nos iremos siempre a diámetros dentro del laberinto del gotero. Podremos seleccionar unos que sean muy sensibles a la obturación y habrá otros súper resistentes a la obturación, dependiendo del diseño, de los cálculos hidráulicos y demás. Luego veremos un poquito aquel gotero, un gotero Premier que os he traído, para que veamos el diseño, cómo es posible que ese gotero se autolimpie incluso. Es decir, estamos hablando de ya que hay goteros que trabajan ante la obturación o ante el potencial de obturación por sí solos, se autolimpian ellos. Entonces, el saber qué gotero tenemos es capital. El filtro de malla, hablamos de una filtración en superficie. Aquí no hay una filtración en profundidad, hay una malla, que ahora veremos, que es como si fuese un colador, una malla de acero inoxidable. Es un proceso in-out, porque el agua sucia, el agua bruta, circula por el interior de la malla y tiene la única salida que tiene este agua es salir hacia el exterior. Entonces tiene que atravesar esa malla. Al atravesar esa malla hay un tamaño digamos, de luz de malla, que dependiendo de los goteros y demás, normalmente es 125 micrón, es decir, 0,125 milímetros. Entonces la partícula, si es mayor, va a quedar retenida. Si es inferior a ese diámetro de paso, va a poder pasar esa malla, ese colador. Y aquí os ponía algunas de las ventajas de los filtros de malla. ¿Cuáles son las ventajas de los filtros de malla? Pues hay un precio muy competitivo en esta tecnología cuando nos vamos a caudales muy grandes. También la relación entre caudal filtrado y espacio es muy buena. Hay instalaciones en las que tenemos el cabezal, el almacén, como queramos llamarlo, es muy pequeño y tenemos que meter un sistema de filtración para un caudal muy grande. No nos queda otra, por ejemplo, que elegir un sistema así. Amplio rango de sistemas de filtrado, eso prácticamente todos los sistemas de filtrado lo tenemos, y una de las ventajas también muy positiva es que podemos ir hacia altas presiones. En riego por goteo es cierto que la tendencia es ir a bajas presiones, todo lo bajas que se pueda, por reducir esos costes energéticos, pero hay casos en los que tenemos que trabajar a altas presiones y hay otros sistemas de filtrado que se quedarían fuera. El sistema de filtración de discos. Es un sistema de filtración en profundidad y en superficie, es decir, es una mezcla de los dos anteriores. Tenemos, no sé si los visteis el otro día, pero tenemos, estos son discos, se juntan en una pila como vemos en ese filtro, y entonces tenemos una superficie filtrante que es la del exterior, con unos orificios, igual que la malla.
Las partículas superiores a un determinado micraje, digamos 130 micrones, van a quedar retenidas aquí, y las partículas inferiores van a poder pasar a lo largo del disco hacia el interior. A lo largo del disco también se produce una filtración, por eso hablamos de filtración en profundidad y en superficie, porque tienen por un lado que atravesar esos orificios y luego no se acaba la filtración, ¿vale? Luego continuamos, tenemos que ir atravesando esas ranuras, es como un canal por el que la partícula tiene que pasar, y resulta que en el techo hay otro disco que tiene unas barreras en el techo, entonces podemos quedar atrapadas por el techo. Ahora lo veremos de todas formas en un vídeo, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas de filtros de discos? Bueno, pues tiene una alta calidad de filtrado. ¿Por qué? Porque precisamente combinamos esa filtración en superficie con esa filtración en profundidad. No me importa que las aguas vengan muy cargadas o complicadas. ¿Por qué? Porque lo único que voy a perder es presión o caudal, pero aguas abajo del filtro, el agua está garantizada. Esto no ocurre con otros sistemas de filtración, por tanto, oye, ¿voy a perder presión? Sí, pues entonces tendré que mayorar el sistema de filtrado, pero siempre va a estar garantizada el agua, es decir, voy a ver el filtro y sé que está trabajando. Y además lo puedo, no porque yo lo sepa, sino porque lo podemos medir, con diferenciales de presión y demás. Ahora veremos un vídeo. Tiene una alta resistencia mecánica y química, esto es súper interesante, y más con lo que estábamos hablando de aguas complicadas, aguas salobres. El filtro está completamente diseñado en plástico, esto hace que nos podamos ir a altas concentraciones de sales, entonces filtros que sean metálicos, después de unos cuantos años vamos a sufrir mucho con esa reparación o incluso reposición de sistemas de filtrado. Y por último, aplicaciones a baja presión, esto hoy en día es capital. Trabajar a presiones bajas, reducción de costes energéticos, ya sea, aunque tengas energía solar, te da igual, reducir de costes energéticos, menor bomba, o sea, vas a abaratar todo. Entonces podemos trabajar con estos sistemas de filtración por discos autolimpiantes con presiones de 1.5 bares, que eso es lo mínimo. En cuanto a vida útil, podemos hablar de instalaciones que tienen una filtración de malla que dura 10 años, que dura 5 años, y hay otra que dure 20. ¿Vale? Esto va a depender sobre todo de la calidad de agua que estés filtrando y del mantenimiento que le hagas. Los sistemas de filtración, aunque sean autolimpiantes, estos de discos, siempre recomendamos una vez al año desmontar el sistema de filtrado, coger solo los discos y pegarles un lavado con ácido nítrico, por ejemplo, a pHs bajos. Vas a terminar de limpiarlos, aunque sean autolimpiantes, siempre se pueden quedar algunas suciedades a lo largo de un año de trabajo. Entonces es un mantenimiento, digamos. Lo que hemos dicho de la calidad del agua, ¿no? ¿Por qué es importante conocer el origen y la calidad del agua? Estos son los tres, digamos, las tres fuentes de agua que más se suelen tener en agricultura. Una es canales o ríos. Este agua va a venir cargada, va a ser el agua más complicada. ¿Por qué? Porque vamos a tener tanto cargas orgánicas, biológicas, como físicas, ya sea arena, bueno, pues todo tipo, imaginaros todo lo que puede ir arrastrando, ¿no? Por otro lado tenemos embalses, balsas, como queramos llamarlo, y aquí vamos a tener una proliferación de partículas biológicas, vamos a tener sobre todo algas. Entonces tenemos que caracterizar o tenemos que conocer de dónde viene ese agua para poder utilizar un filtro u otro. Y por último, los aforos o aguas subterráneas son en general aguas muy limpias, pero puede ser que vengan con sobre todo partículas físicas, es decir, arena. ¿Vale? Muchos limos, en fin, el agua va a venir muy limpia de partículas orgánicas, pero no tanto de inorgánicas. Dependiendo de qué agua tengamos, de qué agua estemos trabajando, vamos a diseñar un sistema de filtrado u otro. Por ejemplo, si tenemos un agua con altas cargas orgánicas, vamos a ir a un sistema que sea óptimo para retener partículas orgánicas, para retener algas, por ejemplo. Nosotros ya estamos haciendo cabezales compactos, es decir, en una estructura metálica abierta está la bomba, está el equipo de fertilización, están los filtros, está
las bombas dosificadoras incluso, y los tanques y los depósitos de fertirrigación. ¿De qué depende la eficiencia de un medio filtrante de otro? Pues va a depender de la geometría y el tamaño de las vías de paso, es decir, la geometría de la arena, la gravimetría que comentábamos antes, los diámetros de paso de la malla, los diámetros de paso del disco, de eso va a depender que un medio filtrante sea más eficiente que otro. También de la superficie filtrante, es decir, tenemos un caudal, normalmente se asocia a un caudal determinado a una superficie filtrante. Si tengo 100 metros cúbicos hora, voy a tener tantos centímetros cuadrados de filtración, ¿no? de superficie filtrante. Entonces, eso lo vamos a tener, lo tenemos que tener muy en cuenta. Un sistema puede ser poco eficiente si la superficie filtrante está muy por debajo de lo que tendría que ser. Si hablamos de 7.800 centímetros cuadrados para una instalación X, a lo mejor necesita 9.800, por ejemplo. Entonces, si ponemos un filtro más pequeñito, nos va a perjudicar, va a hacer que ese filtro esté continuamente limpiando, que no sea lo eficiente que buscamos. Por eso es capital fijarnos también en la superficie filtrante respecto al caudal. Por otro lado, el porcentaje de área abierta. Esto quiere decir que yo tengo ese sistema de discos apilados y puedo tener, en ese sistema, puedo tener 1.000.000 de agujeritos o puedo tener 100. Si tengo 100 agujeritos, nada más que tengo un bloque de plástico con 100 agujeritos que el agua se va a pelear por pasar por ahí. Si tengo 1.000.000 de agujeritos diseñados muy bien, como visteis ayer en la fábrica, pues vamos a hacer que con una superficie filtrante, o sea, esa superficie filtrante va a ser lo más efectiva posible. Es decir, vamos a tener el menor plástico posible, porque lo que queremos, lo que buscamos son esos orificios bien diseñados. Entonces vamos a tener en cuenta porcentaje de área abierta, superficie filtrante y luego la geometría.